Menos aquí reunidos, no. No, yo quería sobre todo presentar la charla y presentar a Edu también. Pero en principio quería decir que nosotros estamos haciendo una charla, una presentación de un libro que habla sobre una de las gestas más importantes y más heroicas de la historia del movimiento estudiantil, junto con la clase obrera en Argentina, y que nosotros estamos haciendo esto y lo pensamos como una clase pública en el marco de una situación en donde el gobierno de Milei está atacando a la universidad pública. Como vieron, está la amenaza de veto a la votación del presupuesto universitario, que implica también el salario de nuestros docentes. El domingo, aunque no lo vio absolutamente nadie, en la presentación del presupuesto nacional que hizo también hay un ajuste a lo que piden las universidades nacionales, y nosotros consideramos esto una parte importante para pensar las peleas del presente y del futuro, porque el movimiento estudiantil tiene que basarse en las mejores tradiciones de su historia para pensar cómo hoy nosotros también tenemos que buscar aliados en la clase obrera, en los trabajadores aeronáuticos, en los jubilados, bueno, en el conjunto del pueblo pobre y los trabajadores que también están peleando contra un ajuste brutal del gobierno, que además cuenta con la complicidad tanto de los sindicatos como de, bueno, ni hablar los radicales, que por ejemplo dirigen un montón de centros de estudiantes en las universidades y sin embargo votaron en contra de los jubilados, que le votan toda una serie de ajustes, y también hay que decirlo, todo un sector de diputados de Unión por la Patria o ex Unión por la Patria, que también son cómplices del ajuste de Milei. Y nosotros acá, por ejemplo, tenemos un centro de estudiantes que se reivindica peronista y sin embargo no está convocando a asambleas y a medidas de lucha para que nosotros también nos levantemos, retomando estos ejemplos de la historia y volvamos a replicar una movilización masiva como fue la del 23 de abril, pero esta vez en alianza con estos sectores de trabajadores y con los jubilados que se la bancaron, que mostraron que hay resistencia y que son un ejemplo para nosotros. Así que bueno, sin mucho más que eso, consideramos esto una parte de la pelea política del presente y para retomar un debate de ideas, de estrategia, de perspectiva para el movimiento estudiantil en la actualidad. Así que bueno, lo voy a presentar a Eduardo Castilla, que es el autor del libro La Córdoba Revolucionaria, que recorre todo lo que fue el proceso del Cordobazo, que además es editor general de nuestro medio independiente, La Izquierda Diario. Así que bueno, sin más, un aplauso para Edu y gracias por venir a la Universidad de La Matanza. Para empezar por algún lado, por lo que decía Jenny, digo, hay una cuestión esencial con la cual nosotros pensamos en parte las charlas del Cordobazo y en parte la elaboración política y teórica, histórica que viene haciendo el PTS, el Partido de Trabajadores Socialistas, que es el partido en el cual militamos algunos de los compañeros y compañeras acá presentes, que tiene que ver con un rescate de las tradiciones de la historia para pensar los combates del presente. Es decir, no solo para pensar los combates del presente, sino para pensar los combates del futuro. Hay en la política reciente y en el análisis histórico reciente, se ha apelado mucho a una comparación que se hace entre el proyecto de Milei y el proyecto de Onganía, que fue el proyecto contra el cual se levantó el movimiento estudiantil y el movimiento obrero que protagonizó el Cordobazo. Y la comparación es bastante correcta en muchos puntos, porque si bien hay 60 años en el medio de historia, casi 60 años de historia en el medio, hay un elemento fundamental común, que es el hecho de que el poder político y económico intenta un rediseño general de la estructura del país en interés de la clase capitalista. O sea, sí, pero si querés apuntar hacia atrás, porque si no... Claro, de la clase... Entonces, desde ese punto de vista, el objetivo global que tiene el gobierno de Milei, representando los intereses del gran capital, tanto nacional como extranjero, es un objetivo de hacer la Argentina todavía más sometida a la dominación del capital financiero internacional, atacar aún más los intereses de la clase trabajadora, desarticulando, por ejemplo, sus formas de organización y sus métodos de lucha. Lo habrán visto, por ejemplo, en estos días, en la ofensiva muy fuerte que está desatada contra los trabajadores y las trabajadoras de aerolíneas argentinas, que tiene, entre otros objetivos, la idea de liquidar el derecho a la protesta, que es una derrota del conjunto de la clase trabajadora si se avanza en atacar el derecho a la protesta, tanto en estos trabajadores como, por ejemplo,
ejemplo, en atacar a la educación a través de la esencialidad, que también es un intento, declarar la esencialidad de la educación, es un intento también de atacar ese derecho de huelga. Entonces, lo que hay es un proyecto político que quiere una regresión social y económica, privatista también, que en ese sentido tiene también elementos en comunes con lo que era el gobierno de Onganía, para subordinar el país cada vez más al capital financiero internacional. Eso, si ustedes ven el discurso muy poco visto, como dijo Jenny el otro día de Milei, fue muy obsceno, por decirlo de alguna forma. Fue muy alevoso porque efectivamente Milei proclamó lo que llamó una nueva metodología que para calcular el presupuesto, que básicamente es vamos a pagar la deuda externa y todo lo demás no importa. Entonces, no importa si la economía crece o decrece, si los jubilados mueren o no mueren, si hay remedios, si hay escuelas, si hay salud, si hay educación, lo importante y lo prioritario es pagar la deuda externa. O sea, ese nivel de sometimiento se vio en la Argentina del 2001, ¿no es cierto? Fue la idea del déficit cero, el mecanismo para garantizar que efectivamente el presupuesto cerraba en función de los intereses de la deuda pública, fue lo que implementaron De la Rúa y Cavallo en el 2001 y que llevó, entre otras cosas, al estallido de diciembre del 2001. Por eso digo, no es un problema secundario. Hubo gente que se lo recordó en las redes sociales. El dato no es menor porque quiere decir que lo que se está intentando avanzar es en un ajuste muy feroz que puede despertar resistencia social. Por eso a mí me causaba gracia que Milei dijo, te recuerden que el pueblo argentino es rebelde. Sí, es tan rebelde que hizo diciembre del 2001. Es tan rebelde que hizo diciembre del 2017 contra el ajuste en jubilaciones que quería llevar adelante, que llevó adelante Milei, pero Macri directamente, pero que implicó una derrota política para el gobierno que no pudo avanzar en la reforma laboral. Entonces, volviendo al principio, digo, para nosotros rescatar lecciones de la historia, rescatar el cordobazo, la tradición del movimiento estudiantil, la tradición del movimiento obrero, tiene un objetivo de reconstruir la historia con una finalidad de acción, con una finalidad de transformación en la actualidad, para los combates del presente y para los combates del futuro. Hay una frase que se ha usado mucho, pero que me parece que es muy útil, que la plantea Rodolfo Walsh, la plantea pocas semanas después del cordobazo, donde dice que las clases dominantes han intentado siempre que los trabajadores no tengan historia y no tengan memoria. Quiere decir que cada lucha parta de cero. Entonces, nosotros con el libro El Cordobazo, con lo que hace la editorial de Ediciones IPS, con lo que hace más en general la práctica política del Partido de Trabajadores Socialistas del PTS, intentamos ser un eslabón que permita la continuidad de la memoria histórica de las clases populares, que permita la continuidad de tradiciones de lucha, de experiencias, de combates, que impida que la clase dominante haga eso, que es cortar la memoria histórica para llevar a que cada lucha tenga que empezar desde cero y las luchas sean cada vez más difíciles. Esto no es un problema menor. Digo, no, nosotros hoy en la Argentina y a nivel mundial habitamos, por decirlo de alguna forma, un tiempo en el cual las ideas del socialismo están relativamente volviendo a discutirse, en parte porque lo hace la propia derecha, pero al mismo tiempo nosotros hoy conocemos ideas del socialismo que están muy ligados a la experiencia stalinista y a la experiencia comunista, que fue una negación del socialismo tal como lo entendieron los grandes maestros del socialismo como Marx, como Lenin, como Trotsky. Es decir, lejos de ser una sociedad basada en la libertad, la experiencia stalinista fueron monstruosas dictaduras. De eso se agarra la derecha y se agarran las fuerzas políticas que la representan, ¿no es cierto?, para atacar todo el tiempo la idea del socialismo. Nosotros queremos volver a discutir la historia nacional para discutir la lucha de clases, para pensar la historia desde una perspectiva socialista. Queremos utilizar las experiencias de combate de la clase trabajadora y el pueblo pobre, no solo para pelear hoy, sino para empezar a crear una nueva tradición que nos permita pensar la Argentina hacia atrás y hacia adelante en una perspectiva socialista, es decir, anticapitalista, una perspectiva que piense cómo la sociedad en su conjunto no tiene que estar dirigida en función del interés de una pequeña minoría social de grandes capitalistas, sino que tiene que estar pensada y planificada democráticamente por el conjunto del pueblo trabajador en interés de las grandes mayorías populares. Entonces, pensar la historia tiene que ver con eso. ¿Por qué hago toda esta larga introducción? Porque nosotros, la idea del libro y la idea de lo que nosotros hemos escrito y escribimos regularmente desde el punto de vista histórico, es rescatar la historia desde el punto de vista de la lucha de clases. Es rescatar la historia desde el punto de vista de los grandes combates que dieron los explotados y los oprimidos en contra de la opresión y en contra de la explotación.
luchas por la liberación nacional, social, luchas contra los distintos ataques de la clase capitalista. Es decir, la historia para nosotros no es simplemente lo que pasó, sino que es una historia que puede ser todo el tiempo pensada y reinterpretada. Hay un historiador británico que yo cito en el inicio del libro que dice, la historia tiene que ser pensada en cada nueva generación, porque si bien el pasado en cierta medida no cambia, lo que cambian son las preguntas que se hace cada generación desde el presente. Entonces, las preguntas que nosotros hagamos hoy sobre los 70, sobre el Cordobazo, sobre los 70, sobre el ascenso revolucionario que se abre, son fundamentales para pensar la actualidad. Nosotros, para empezar por algún lado el relato, yo recién les decía que Onganía fue la dictadura a la cual enfrentaron los obreros y estudiantes que se movilizaron en el Cordobazo. El Cordobazo como hecho mismo es un levantamiento popular, una semi-insurrección, vamos a decir en términos marxistas, que lo que hace es conmover a la provincia. En primer lugar se desarrolla en la ciudad de Córdoba, pero lo que hace es abrir una etapa revolucionaria a nivel nacional. Una etapa revolucionaria, ahora voy a explicar qué quiere decir revolucionario, que se desarrolla desde 1969 hasta marzo de 1976, cuando la dictadura genocida viene y con campos de exterminio, con torturas, con desapariciones y con una represión brutal, liquida una generación de obreros y estudiantes que empezaban a cuestionar la sociedad capitalista. Algunos de manera más consciente, otros de manera menos consciente. Pero en su movilización permanente empezaban a cuestionarla. Yo recién di un concepto que es revolucionario. ¿Qué quiere decir revolucionario en términos marxistas? O por lo menos, ¿cómo intentamos definirlo? Nos referimos a que las grandes mayorías populares, las masas, empiezan a decidir sus propios destinos. Trotsky, en un libro maravilloso que se llama Historia de la Revolución Rusa, dice que la revolución es en el momento en que las masas toman en sus manos el gobierno de sus propios destinos. Quiere decir que la política y la posibilidad de transformar la sociedad ya no pasa solamente por lo que hagan los políticos, los jueces, los funcionarios. La política se piensa desde abajo, emerge como un poder, como una fuerza desde abajo. No es simplemente votar cada 2 o cada 4 años esperando que desde arriba el Estado solucione los inconvenientes y eso lo haga un personal político que hoy podrá ser, para usar términos locales, radical, mañana macrista, mañana peronista. Entonces, la revolución o los procesos revolucionarios son la entrada de las masas en el gobierno de sus propios destinos y es la participación activa de miles, de millones, de cientos de miles en dar solución a sus grandes demandas políticas, sociales o económicas. Eso es lo que disparó el Cordobazo en mayo del 69. ¿Por qué? Porque el Cordobazo fue una huelga general que se transformó en un levantamiento popular, en una verdadera rebelión del pueblo. El Cordobazo está convocado el 29 de mayo de 1969 como un paro general. Es una movilización importante, ¿no es cierto?, que se dirige hacia el centro de la ciudad de Córdoba. Es el primer paro más o menos importante que se le hace a Onganía. Había habido un paro a principios de 1967 que había sido un fracaso. El 30 de mayo, el 30 de mayo del 69, la CGT, después de años de tregua, había convocado a un paro. Yo acá hago una analogía con la actualidad porque también sirve para pensar la Argentina del presente. La CGT que convocó al paro del 30 de mayo del 69 no era muy distinta a la CGT actual. Digo, los dirigentes, o sea, era muy distinta en muchos aspectos, pero su ubicación frente a la dictadura era bastante parecida. De hecho, cuando asumió Onganía, con un golpe militar, los dirigentes sindicales fueron de traje a la Asunción. Incluso estuvieron más a la derecha de lo que podría pensarse de Héctor Daer hoy o de la burocracia sindical, que por lo menos no fue al acto de asunción de Milei, ¿no es cierto? Aunque después de eso fueron a negociar y demás. Pero la CGT, esa CGT dirigida por Augusto Timoteo Bandor, fue de traje y corbata a la asunción de Onganía, que era un dictador, ni siquiera había sido elegido democráticamente. Entonces, y durante 3 años dejaron pasar infinidad de ataques, infinidad de luchas, infinidad de procesos de lucha que fueron derrotados. O sea, el nivel de traición era muy grande. Sin embargo, al mismo tiempo que se producían esas traiciones, se iban produciendo distintas luchas de resistencia de sectores del movimiento obrero, de sectores del movimiento estudiantil, que iban fermentando la situación en la cual estalló el Cordobazo. Hay una cosa en particular que yo lo conté mucho y que creo que sirve mucho para las universidades. El primer actor opositor a Onganía fue el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil, Onganía asume el 28 de junio de 1966. El movimiento estudiantil empezó una huelga en Córdoba el 1 de agosto de 1966, un mes y pico después. Hay una intervención a las universidades que la hace la propia dictadura, hay una resistencia que aparece en distintas universidades del país. En Buenos Aires, en la UBA, se va a dar lo que se llama la noche de los bastones largos, que va a ser una entrada violenta directamente de la policía
de las fuerzas represivas adentro de la UBA, con cientos de detenidos, una represión muy feroz, cientos de heridos, que va a desatar un exilio masivo de investigadores, docentes y autoridades universitarias que se van a ir del país. En Córdoba, la intervención de la universidad va a desatar un movimiento estudiantil de lucha con movilizaciones masivas. Movilizaciones de 10.000, 20.000 estudiantes, asambleas de 3.000, 4.000, 7.000 estudiantes que se reúnen cada 2 o 3 días para discutir cómo se avanza. Van a empezar las tomas de facultades. Van a empezar, por ejemplo, también huelgas de hambre de sectores que eran muy poco combativos. La universidad tenía una corriente que era el integralismo. El integralismo era una corriente católica creada por la propia iglesia para intentar desmovilizar al estudiantado. Su objetivo político era que los estudiantes que no eran peronistas no se hicieran comunistas, ¿no es cierto? Ni los que eran peronistas ni los que eran radicales se hicieran comunistas, entonces eran integralistas. Bueno, hasta ese sector va a resistir Onganía con una huelga de hambre que se va a mantener durante 72 días y que va a ser derrotada por la represión. Pero el movimiento estudiantil rápidamente hizo movilizaciones, enfrentó a la policía en movilizaciones muy grandes que eran muy duras. Digo, hay una movilización que se produce el 7 de septiembre de 1966, donde la represión es tan brutal que hieren de muerte a un estudiante que es Santiago Pampillón. Santiago Pampillón se convirtió en un emblema de los 70, de hecho hasta el día de hoy existen muchas agrupaciones que se llaman Santiago Pampillón, porque fue uno de los primeros muertos de la represión de Onganía y fue asesinado por las balas policiales. Lo mataron, lo balean el 7 de septiembre y muere el 12 de septiembre después de agonizar una semana, prácticamente una semana. Ahora, la muerte de Santiago Pampillón fue una muestra de la combatividad del movimiento estudiantil. Por ejemplo, el día que muere, los estudiantes van y toman lo que es el barrio de Clínicas, que es el barrio habitual donde viven en ese momento los estudiantes, y combate durante horas contra la policía. El combate es tan feroz que la policía no puede entrar al barrio. De hecho, La Voz del Interior, que eso está citado en el libro, saca una reseña. La Voz del Interior, perdón, es el diario más importante de Córdoba desde hace 100 años. Digamos, un poco más, 120. Entonces, digo, La Voz del Interior saca una reseña donde dice: fue la primera vez que las fuerzas policiales no pudieron doblegar la resistencia estudiantil y se tuvieron que retirar tras 10 minutos de combate. Entonces, el movimiento estudiantil daba esos enormes combates, pero al mismo tiempo empezaba a tener un aliado en el movimiento obrero. El movimiento obrero estaba dividido, no es que todo el movimiento obrero era combativo, pero tenía una ala combativa. Tosco era una de sus referencias. El día que Santiago Pampillón muere, se llama un paro general en la provincia, ¿no es cierto? Entonces, es una muestra de una solidaridad obrero-estudiantil que se va a ir construyendo desde ese momento y por los años siguientes. Se va a expresar en huelgas, en el apoyo estudiantil a huelgas, se va a expresar en una pelea común y en una solidaridad común. Cuando la universidad es intervenida, el comedor universitario no se puede usar para hacer asambleas. Entonces los estudiantes iban a hacer asambleas al sindicato Luz y Fuerza. Cuando Luz y Fuerza es intervenida por la propia dictadura, los obreros no se podían reunir en el sindicato, se iban a reunir en el comedor universitario. Entonces esa solidaridad, ese vínculo fue construyendo el cordobazo. Entonces, para volver a la narración del levantamiento, la huelga es una huelga convocada por una dirigencia sindical que venía traicionando y negociando con Onganía. Se adelanta en Córdoba un día. A nivel nacional era el 30 de mayo, en Córdoba se adelanta el 21 de mayo. Empieza como una movilización masiva de decenas de miles de trabajadores y estudiantes que van convergiendo en el centro. Yo no sé cuántos conocen Córdoba Capital, pero Córdoba Capital básicamente todo pasa en el centro y después son los barrios, toda una vida más tranquila. Pero el centro político directamente se puede llegar a distintos puntos de la ciudad. Van convergiendo y el objetivo de los manifestantes era llegar al centro y ahí hacer un acto. La dictadura se propone evitarlo y monta un operativo represivo bastante importante. Y en el momento que empieza la represión, lo que era una huelga de una manifestación que estaba preparada para la represión se empieza a convertir en un levantamiento popular. Eh, Eso está en el libro, está en el segundo capítulo. Yo tomé varias crónicas que se hicieron durante el periodo, porque es importante ver cómo lo que es una dinámica ascendente desde el punto de vista de los combates. Y esa dinámica ascendente es el resultado de la represión violenta. Es decir, el primer enfrentamiento tiene lugar cerca de algo que actualmente se llama Plaza de las Américas, y ahí los manifestantes no pueden pasar el cordón policial y empiezan a rodearlo y empiezan a enfrentarlo a pedradas, tirando cosas. De hecho, los obreros tenían bulones que se habían llevado de las fábricas que los llevaban directamente preparados para el enfrentamiento. Sin embargo, la represión es muy violenta y empieza a haber asesinados. Y cuando empieza a haber asesinados, lo que era una movilización, manifestantes asesinados, y cuando empieza a haber manifestantes asesinados, lo que era una movilización esencialmente obrera y estudiantil se convierte en un levantamiento popular. El pueblo entero sale directamente de las casas y empieza a combatir en cada cuadra, en cada esquina, digamos en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba, contra la policía.
Hay una anécdota que la otra vez la recordó un compañero en una charla que creo que vimos en Lanús, que uno de los jefes de la represión policial recordó en un testimonio tiempo después que él se sintió como si fueran las invasiones inglesas y los ingleses fueron las fuerzas policiales. Es decir, digo, el nivel de hostilidad de la población era enorme. Entonces, había combates casa por casa, había manifestaciones, ¿cómo se llama? Había solidaridad de los propios, de los propios habitantes directamente en la ciudad con los manifestantes. Cada casa se iba convirtiendo en un lugar de combate desde el cual efectivamente enfrentar las fuerzas policiales. Y ese levantamiento popular fue creciendo y fue creciendo directamente. Se calcula que a las 13 horas del jueves 29 de mayo, unas 150 manzanas del centro de la ciudad de Córdoba capital estaban tomadas por los manifestantes. En ese momento, la policía solamente controlaba 4 manzanas. Las 4 manzanas que estaban alrededor de la central de policía. Es decir, imagínense eso geográficamente en cualquier lugar. El poder militar está cercado por la manifestación. Hay barricadas en cada esquina. Empiezan a surgir comisiones de enlace en cada esquina que a través de motos, bicicletas, pero sobre todo de motos de la Pumita, la famosa Pumita, se empiezan a coordinar y empiezan a directamente establecer relación para discutir cómo enfrentar en común la represión y al mismo tiempo cómo seguir avanzando. A las 2 de la tarde más o menos, casi 3 de la tarde, la ciudad está tomada por los manifestantes. No hay fuerzas represivas. Directamente la policía se quedó sin gases, se quedó sin balas directamente y se acuarteló en lo que en este momento es el Cabildo Histórico, que en ese momento era la central de policía. La ciudad está en manos de los manifestantes y empiezan las amenazas del ejército. El ejército saca 3 comunicados de prensa, ¿no es cierto? En los 3 comunicados dice que va a entrar y no entra. O sea, está amenazando, pero sin embargo no logra disuadir la manifestación. Después de eso, en el testimonio que den los propios militares, van a decir, nosotros decidimos conscientemente no entrar a la ciudad, porque sabíamos que si entrábamos íbamos a enfrentarnos al conjunto de la población. Y el dato no es el análisis no es exagerado. Agustín Tosco una vez escribió que, según su cálculo, participaron más o menos 50.000 personas en los combates del Cordobazo. Es un número incomprobable, entonces vos decís, dale, Tosco, ¿de dónde lo sacaste? ¿No es cierto? Ahora, si el tipo dice eso es porque se ve la magnitud del enfrentamiento, la magnitud de la movilización. Pero no es que, aparte uno, obviamente, puede distinguir si hay 50.000 personas en la calle o si hay 3.000. Entonces, desde ese punto de vista, la magnitud del enfrentamiento, la magnitud de la participación popular y masiva, era lo que iba disuadiendo al ejército de ingresar directamente a la ciudad. En un determinado momento el ejército decide entrar efectivamente y en ese momento ya había empezado un cierto repliegue de la gente combatiente hacia los barrios. Es a partir de ese momento que el ejército recupera la ciudad. No lo va a hacer sencillamente. La imagen de ir avanzando con la hostilidad de los propios manifestantes, de las propias barriadas, de la propia población, se va a mantener. La ciudad va a ser recuperada recién 2 días más tarde de conjunto. O sea, normalidad recién empieza a ver el sábado 2, que si no me equivoco es 3 días después, ¿cierto? O sea, ustedes cuenten, jueves 30, jueves 29, viernes 30, sábado 31, perdón, el domingo primero, recién el domingo primero hay algún nivel de normalidad en la ciudad. Que normalidad, pónganle comillas, porque quiere decir que la ciudad está ocupada por un montón de militares que impiden la manifestación. Pero es la primera vez que la ciudad no hay combates en distintos puntos. Entonces, yo vuelvo a los hechos, ¿no es cierto? Digo, ¿por qué es tan importante las características del Cordobazo? Porque lo que era una movilización masiva que estaba dispuesta a la resistencia se convirtió en un levantamiento popular. Y al convertirse en un levantamiento popular, quebrantó las normas de la legalidad capitalista. Y al quebrantar las normas de la legalidad capitalista se convirtió en un hecho revolucionario. Digo, el aspecto revolucionario de quebrar la legalidad capitalista, desafiando y derrotando la acción de las fuerzas represivas, es enorme. Y en última instancia es un cambio muy grande en la conciencia de una generación de obreros y de estudiantes que fueron protagonistas del propio levantamiento que al mismo tiempo impactaron a nivel nacional. Yo cuento en todas las charlas una anécdota que me contó un compañero que en el día del Cordobazo, esto yo lo compañero lo entrevisté hace, no sé, hace 20 años más o menos, un compañero que era secundario en ese momento, él estaba en la manifestación, él recuerda que estaba tirándole piedras a la policía, y en un determinado momento ve caer a un compañero al lado suyo ensangrentado, y lo acaba de asesinar la policía. Entonces el recuerdo que él tiene es que se ensegueció y empezó a tirar más piedras y empezó a avanzar y empezó a avanzar y empezó a avanzar y que todo el mundo avanzaba. Es decir, no es que la represión y la muerte generó una situación de pavor, sino que lo que generó fue muchísimo más odio y que todo el mundo empezara a avanzar y empezara a rotar a las fuerzas policiales. Entonces, desde ese punto de vista,
ese cambio en la conciencia, que es enorme y que se produce en segundos, es muy importante, porque digo, yo creo que digo que es muy importante, salvo un momento del Cordobazo, después lo vemos los hechos, es muy importante porque en última instancia la dinámica de procesos revolucionarios, de lucha de clases aguda, puede aparecer abruptamente en la realidad. Muchas veces, digo, a ustedes les habrá pasado seguramente que escucharon la frase de por qué no estalla, si Milei ajusta tanto y todo eso, ¿no es cierto? Pero entonces digo, ese sentido común, ese sentimiento que en cierta medida es legítimo, ¿no es cierto? Tiende a enojarse con la conciencia de la gente, por decirlo de alguna forma. Entonces uno se enoja porque el tipo votó a Milei y lo sigue apoyando, se enoja porque el otro es peronista, pero al mismo tiempo no ve que el peronismo está traicionando. Entonces, digo, hay momentos en los cuales la conciencia cambia muy abruptamente, y cambia muy abruptamente en momentos de lucha de clases agudos. Para el manifestante del Cordobazo, a las 11:30 de la mañana, el 29 de mayo, era una cosa. A las 2 de la tarde había derrotado a la policía, había tomado la ciudad y estaba desafiando el ejército. Ese cambio de la conciencia es enorme, directamente. Y se produjo en 3 horas, en 2 horas. Es un proceso masivo y al mismo tiempo es un proceso desigual. Hay sectores que avanzan más rápido, hay sectores que avanzan más lento, pero al mismo tiempo es masivo. Es un combate de decenas de miles de personas que tiene impacto a nivel nacional y que tiene impacto directamente y va a salir en todos los medios de comunicación al día siguiente. Si se revisan la tapa de los diarios, van a ver que va a decir insurrección en Córdoba, motín en Córdoba, caos en Córdoba, ¿no es cierto? Pero era un caos contra una dictadura brutalmente represiva. Desde ese punto de vista, yo vuelvo al Cordobazo y digo, ¿por qué es muy importante esto? Porque el hecho de que se abra una etapa revolucionaria en la Argentina está ligado a ese cambio de conciencia que se va produciendo progresivamente en sectores populares. Y ese... ¿qué? Perdón, ¿se escucha al fondo? Bueno, perdón. Entonces, ese cambio de conciencia es importante, y yo acá quiero agregar un concepto, una idea, porque muchas veces ese cambio de conciencia no quiere decir que automáticamente la gente se hace socialista, se hace revolucionaria, se hace comunista. Lo que empieza es a tener confianza en que en la acción colectiva, la acción del movimiento de masas, de la clase trabajadora, puede ser una solución a los grandes problemas sociales, puede ser una solución a la desocupación, a los ataques de la clase capitalista, a enfrentar dictaduras. Desde ese punto de vista empieza a cambiar y eso es lo que hace el carácter revolucionario. Entonces, eso es muy importante porque en última instancia es lo que puede abrir dinámicas distintas en la sociedad. Es lo que puede permitir que se abra un periodo de movilización abrupta, directamente, donde incluso, abrupta, fuerte, intensa, ¿no es cierto? Donde incluso la conciencia de la gente sea contradictoria con la acción que está llevando adelante. Yo voy a darles un ejemplo que es contemporáneo. Digo, si ustedes ven lo que pasó en Misiones hace escasamente un mes, directamente un mes y medio, digo, ahí cortaron todas las rutas, gente que había votado a Milei y que cuando vos ibas y hablabas en contra de Milei, ¿no es cierto? La gente más bien te miraba mal. Y así todo, la gente estaba cortando todas las rutas nacionales, ¿no es cierto?, que están prohibidas de cortar por el protocolo de Patricia Bullrich. Entonces digo, ahí hay una contradicción claramente. Entonces, en esa contradicción se muestra la dinámica que puede tomar la lucha de clases. La conciencia no necesariamente precede la lucha de clases, pero cuando hay estallidos revolucionarios la conciencia avanza. Entonces, yo cierro acá la descripción de los hechos y planteo 2 o 3 cosas que a mí me parece que son muy importantes y en todo caso después abramos el debate, planteamos preguntas y todo eso, así no, así intercambiamos, ¿no? ¿Por qué es muy importante el cordobazo tanto a nivel nacional como a nivel provincial? Porque abre esta etapa revolucionaria que les decía recién. Una etapa revolucionaria que va a estar marcada por levantamientos populares. El cordobazo va a tener un nuevo cordobazo en marzo de 1971. Al mismo tiempo va a haber levantamientos en distintos puntos del país. Va a haber rocazo, va a haber otro rosariazo en septiembre de 1969, había habido uno una semana antes del cordobazo. Va a haber marplatazo, va a haber mendozazo, va a haber tucumanazo, va a haber levantamientos populares en todo el país directamente. Yo incluso hace poco no sabía, me enteré que hubo un salteñazo, que fue antes del cordobazo, fue justo una semana antes, el día del primer rosariazo. Entonces digo, va a haber un conjunto de levantamientos populares que van a expresar la resistencia de las masas frente a la dictadura de Onganía y después de eso, cuando se vaya a Onganía, frente a la dictadura de Lanús. Entonces, esos levantamientos populares van a obligar a la clase dominante a discutir la posibilidad de salir de la dictadura y permitir el retorno electoral del peronismo, porque es la única fuerza política que por el prestigio que tenía Perón podía canalizar el descontento social por medio de las elecciones e impedir que se siguiera desarrollando una lucha de una movilización revolucionaria más profunda. El proceso revolucionario va a dar fenómenos
de rebeliones antiburocráticas. Va a empezar a surgir una fuerza y una combatividad muy grande en la base obrera que va a cuestionar a la burocracia sindical de la que hablábamos recién. A los bandor, a los distintos dirigentes sindicales burocráticos que estaban al frente de los sindicatos y que negociaban con la dictadura, se los va a empezar a cuestionar y va a surgir una corriente del sindicalismo combativo, revolucionario y todo eso que va a seguir desarrollándose, y en la medida que se desarrolle va a recuperar sindicatos, a conquistar nuevas organizaciones y al mismo tiempo a empezar a ser una amenaza para el propio peronismo en cierto sentido, porque cuestiona su control burocrático sobre el movimiento obrero. Yo en el libro exploro tres corrientes que para mí son las más significativas del periodo en Córdoba, digo, no para mí, sino para todos los investigadores, y después de eso a nivel nacional tiene un peso importante, que son el sindicalismo liberación, que encabezó Agustín Tosco, el neoclasismo de René Salamanca y el clasismo que se expresó en los sindicatos clasistas de Citrax y Tram en las plantas de Fiat. Son tres corrientes que tienen distintas estrategias políticas, son tres corrientes que tienen diferentes dirigentes y al mismo tiempo que expresan distinta profundidad en el desarrollo del proceso que había abierto el cordobazo. A mi modo de ver, que en parte digamos es la tradición, digamos, o es la interpretación que hemos desarrollado desde el PTS, digo, el fenómeno más avanzado es el clasismo de las plantas de Fiat. Yo voy a plantear por la positiva por qué, digamos, en el libro hay una contraposición con las otras corrientes, digo que es muy larga para desarrollarla acá, pero obviamente quienes quieran leer el libro lo pueden desarrollar ahí, o quienes lo hayan leído van a ver que ahí está la contraposición. El clasismo fue un fenómeno profundamente antiburocrático. Nació echando a patadas a la burocracia de un gremio pro-patronal, que era el CITRAC, que era el Sindicato de Trabajadores de Concord. Concord era el nombre de una de las plantas de Fiat. El CITRAC nació echando a patadas a la burocracia en una asamblea masiva. Literalmente los echaron a patadas, digo, no es una metáfora, sino que lo sacaron cagando, ¿cierto? Entonces directamente, y formó una comisión provisoria que el Estado no quiso reconocer. Los trabajadores, para lograr el reconocimiento del Estado y la patronal, fueron a la toma de fábrica. El 15 de mayo de 1970 tomaron la fábrica con rehenes. La toma con rehenes en los 70 fue muy común porque era la forma de vos garantizarte un límite frente a la brutalidad represiva directamente que venía y te quería reventar. Entonces, la forma de intentar impedir que la represión no fuera tan abierta o de negociar directamente frente al Estado era tomar rehenes que eran muchas veces los gerentes directamente de las multinacionales, los gerentes del personal jerárquico. Digo, y fue un método muy extendido. De hecho, en junio del 70 hay un proceso de huelgas general en todas las fábricas automotrices de Córdoba que convoca Les Mata, donde llegan a tomar 700 rehenes, ¿no es cierto? Digo, o sea, en las distintas plantas. Entonces, digo, volvamos a Fiat. El 15 de mayo de 1970 se toma la Fiat. Son 2.500 obreros. Toman la fábrica, rodean todo el perímetro con tanques de nafta. Directamente agarran y guardan a los rehenes, que creo que si no me equivoco son 70 ese día, directamente en una oficina. Ponen un sistema de custodia de los trabajadores y le mandan un comunicado de prensa ¿cómo se llama? A las Fuerzas Armadas. Si entran, vuela todo. Entonces, directamente, esa era la radicalidad que había surgido el cordobazo. Y ahí vuelvo a lo que decía recién. Esos obreros que están tomando una fábrica con rehenes y que amenazan con volarla, están primero infringiendo la propiedad privada capitalista. Y lo están haciendo más allá de su conciencia. León Trotsky tiene una frase muy buena en un libro que se llama El Programa de Transición, que dice que la toma de fábrica, más allá de la conciencia con la que se haga, es un cuestionamiento de la propiedad privada capitalista. Entonces, esos obreros con conciencia peronista, radical, apolítica, están haciendo un hecho profundamente revolucionario. Triunfan, no hay desalojo directamente, y los reconocen. Y a partir de ahí empieza un proceso muy profundo donde la asamblea va a ser el organismo determinante de los propios trabajadores para definir todo lo que se hace. Los dirigentes no firman nada sin que la base lo respalde, lo decida o lo vote previamente. Es profundamente democrático desde el punto de vista del método de funcionamiento. De hecho, los que son críticos, los burócratas, van a decir que que el clasismo tenía exceso de asambleas. No, no tenía exceso de asambleas. Era un funcionamiento lo suficientemente democrático para que los obreros pudieran opinar más o menos sobre todo. Entonces, en primer lugar, fue profundamente antiburocrático y al mismo tiempo cuestionó al resto de la burocracia sindical. No fue solamente contra la burocracia de su gremio. Empezaron a hacer una corriente política y sindical al interior del movimiento obrero cordobés, donde el objetivo era prácticamente hacer una renovación democrática del movimiento obrero
y cuestionaba a los otros dirigentes sindicales. Entonces ellos siempre cuentan que iban a los plenarios de la CGT y cuando hablaban los dirigentes que no tenían mandato de base, empezaban, ¿y vos dónde lo votaste? ¿Qué mandato de base hay? ¿Cómo fue? O sea, volvían loca la burocracia. La burocracia iba directamente a negociar entre los otros secretarios generales y venían estos tipos y le decían, nosotros traemos el mandato de base de 2.500 obreros. ¿A vos de dónde sacaste lo que estás diciendo? Entonces, desde ese punto de vista, era un profundo cuestionamiento antiburocrático. Fueron profundamente antipatronales. Cuestionaron la dirección de la patronal al interior de la fábrica. En muchos sentidos. En primer lugar, desde el punto de vista salarial. Desarmaron y cuestionaron mecanismos con los cuales la patronal pagaba lo que quería. Había un famoso premio a la producción que nadie sabía cómo se cobraba. O sea, vos tenías que laburar como un esclavo y después eso no sabías si lo habías cobrado o no lo habías. O sea, nunca sabías si habías llegado o no habías llegado. Entonces le decían el ritmo del 125%. Si llegabas al 125% de producción, te dan el premio. Ahora, nunca llegabas. Entonces era una estafa directamente. Cuestionaron lo que se llamaba el acople de máquinas, que era que un obrero laburaba en dos máquinas de manera simultánea. Entonces, eso lo desarmaron directamente los clasistas desde la conducción del sindicato, de los dos sindicatos, de Citrac y Citram. Citram es sindicato de trabajadores de Matterford, era la otra planta de Fiat que estaban una pegada a la otra. Desarmaron directamente ese mecanismo. Y, por ejemplo, lograron imponer que en forja, que es donde se hacen las piezas, ¿no es cierto?, la matriz de las piezas, se declarara jornada insalubre. La forja era, los trabajadores lo habían bautizado el cementerio obrero, digo, porque era terrible, porque digo, está relatado en el libro, pero si ustedes ven, por ejemplo, Memoria para Reincidentes, que es una película que hicieron nuestros compañeros de Contraimagen hace varios años, y Preguntas para un obrero lee, que también le hizo un compañero Hugo Echeverri hace un par de años, cuentan ahí que las asambleas de los obreros era terrible porque era profundamente dramático lo que contaban en cada una de esas asambleas. O sea, el sector forja y decía que tenía impotencia sexual, que tenía sordera, que no se podía parar, que no podía cargar a sus hijos en los brazos. Es decir, digo, no es, en cierta medida, digo, todos conocemos ejemplos de lo que hoy le pasa a sectores del movimiento obrero, de la clase trabajadora, en condiciones de brutalidad enorme, ¿no es cierto?, a las cuales empuja la clase capitalista para garantizar una ganancia todavía mayor. Bueno, la sección de forja se llamaba cementerio obrero, le decían cementerio obrero porque era la expresión más brutal de eso dentro de la Fiat. Los obreros lograron que se declarara la jornada insalubre y fuera reducida la jornada laboral. Y al mismo tiempo fueron anticapitalistas, anticapitalistas, antiburocráticos y se convirtieron en peligro para el Estado. Los obreros de Fiat primero fueron enormemente solidarios con otros sectores en lucha. Y después de eso, fueron en sus propios métodos de lucha, fueron muy combativos. Esto que yo les di el ejemplo de la toma de fábrica, o sea, fueron varias tomas de fábrica. El proceso de Fiat en total dura 17 meses, hasta que lo derrotan. En ese periodo tomaron 4 veces la fábrica con rehenes, ¿no es cierto? Y al hacerlo, empezaban a ser una amenaza para el poder capitalista, porque eran un ejemplo para todo el resto del movimiento obrero. O sea, imagínense directamente para una dictadura, vos decís, bueno, vamos a ajustar las clavijas sobre el movimiento obrero. Y en la Fiat de Córdoba, que es una planta de 9.000 trabajadores, te responde el sindicato tomando la fábrica directamente con rehenes. Entonces, desde ese punto de vista, era una amenaza enorme para el poder capitalista. Y un sector de la dirigencia sindical del clasismo empezó a hacerse socialista y anticapitalista. Una parte por influencia de las corrientes de izquierda que tenían impacto ahí. Otra parte porque venían de tradiciones, habían conocido la izquierda en distintos momentos, y el clasismo empezó a levantar un programa socialista y anticapitalista y empezó a plantear que había que pelear por una sociedad socialista y que los trabajadores tenían que hacer su propia política. No llegaron a formular la idea de que los trabajadores tienen que tener un partido político propio. No llegaron a hacerla explícita y a plantearla como una pelea. Pero lo empezaron a decir. Y al decirlo, amenazaban también al peronismo, que considera que la clase trabajadora tiene que ser peronista siempre. Digo, la misma ideología que ustedes escuchan hoy existía en los 70 y con todavía mayor fuerza, porque Perón estaba vivo y estaba en el exilio y se luchaba por la vuelta de Perón, entre otras cosas. Ahora, el hecho de que los trabajadores de Fiat empezaron a decir que había que construir o hacer una política propia de la clase trabajadora era un desafío también para el peronismo en el terreno político. Entonces, ustedes imagínense esto, gente que dice que hay que construir que hay que hacer política de la propia clase trabajadora, que hay que enfrentar los ajustes, que hay que empezar a luchar por el socialismo y que aparte de eso no es que lo dice en general como lo puede decir un dirigente sindical burocrático y todo eso los días de fiesta, sino que aparte de eso cada 2 meses te toma la fábrica con rehenes. Bueno, eso era un peligro enorme para la clase capitalista. Desde ese punto de vista, lo que se desató fue una represión muy brutal para derrotarlos. Y en esa represión convergieron la patronal, la propia burocracia sindical peronista y el Estado actuando de manera terrible con una represión muy, muy salvaje que se dio en octubre del 71. Entonces,
Yo salgo de esto, digamos, ¿por qué quiero ejemplificar mucho el clasismo? Porque digo, nosotros al libro le pusimos la Córdoba revolucionaria para intentar mostrar esta magnitud, digamos, del proceso que se abrió con el Cordobazo, de la profundidad del proceso que se abrió con el Cordobazo. Yo recién les decía que hubo, por un lado, rebeliones populares, levantamientos populares, hubo rebeliones antiburocráticas, y eso fue lo que lo que obligó a la clase dominante a permitir el retorno de Perón. Perón había sido depuesto por un golpe militar en septiembre del 55. Precisamente ayer, sí, ayer se cumplió un aniversario, ¿no es cierto? Entonces, se cumplió el aniversario del golpe. Eh, Perón fue echado del poder capitalista. Es compleja esta discusión, la voy a sintetizar muy, muy rápido, ¿no es cierto? Eh, Porque la clase capitalista no lo vio un vehículo posible para llevar adelante el ajuste que venía intentando hacer. El último periodo del gobierno de Perón, del segundo gobierno de Perón, está marcado por una política de ajuste donde el propio peronismo intenta ajustar las clavijas sobre sectores del movimiento obrero para hacer crecer la productividad del trabajo. Yo no sé si la vieron a Cristina Kirchner cuando estuvo con Pedro Rosenblatt la otra vez, ¿no es cierto? Cristina Kirchner reivindicó precisamente a ese último Perón, que era el Perón de la productividad. Que el argumento básicamente es un argumento de que los trabajadores tienen que producir más por el mismo salario, lógicamente. Perón no podía hacer ese ajuste porque tenía una contradicción con el movimiento obrero y la clase dominante dio un golpe muy brutal que abrió lo que se llamó el periodo de la Revolución Libertadora, la Revolución Fusiladora, en el 55, para que la clase dominante pudiera hacerlo sin el peronismo del poder. Durante 18 años Perón estuvo proscripto. Recién en el 73 vuelve a la Argentina. Y vuelve porque la clase dominante consideraba que era la única forma de frenar el ascenso revolucionario abierto. Cuando Perón vuelve, vuelve para normalizar el país. No vuelve con un objetivo transformador, ni siquiera vuelve con un discurso similar al del peronismo original de 1943-1945, que defendía más que nada a la clase trabajadora discursivamente, sino que vuelve con objetivo de normalizar el país. Hay un libro que salió hace 2 años que se llama Conocer a Perón, lo escribió Juan Manuel Aval Medina, que fue el secretario político de Perón, donde cuenta mucho todo eso. Entonces, por ejemplo, cuenta que Perón y todo el peronismo estaban muy desesperados después del Cordobazo, porque se había mostrado que la rebelión en las calles no es que el peronismo la dirigía, sino que al contrario, podía haber una potencia de lucha que surgiera desde abajo, sobre la cual el peronismo no tenía peso, no tenía dirección. Entonces, el peronismo volvió con el objetivo de intentar normalizar la situación. Gana las elecciones, gana Cámpora directamente, Cámpora Solano Lima es la fórmula que gana porque Perón seguía proscripto. Esto ocurre el 11 de marzo de 1973. Y a partir de ese momento Perón vuelve a la Argentina, vuelve el 20 de junio de 1976, ¿no es cierto? Que es el día de la masacre de Seiza, ¿no es cierto? Digo, todos conocerán, digamos, si no, googleenlo, está la información en internet. La masacre de Seiza es el día del retorno de Perón, la izquierda y la derecha peronista movilizan a Ezeiza y lo que es una brutal represión de la derecha peronista que deja, no me acuerdo ahora, son decenas de muertos directamente de la izquierda peronista. Esa derecha peronista es amparada desde el poder por Perón. El objetivo político de la derecha empieza a ser atacar a la vanguardia obrera y estudiantil, a los sectores combativos que se venían desarrollando desde el Cordobazo. Una parte de la política del peronismo para frenar el ascenso revolucionario va a ser esta. La otra parte va a ser apostar a algo que se llamó el pacto social, que es básicamente un congelamiento salarial y de precios durante 2 años para impedir que haya luchas por paritarios. Durante 2 años van a convivir las dos cosas. Un esquema de congelamiento salarial que va a intentar frenar las luchas y va a empezar a crecer una represión, tanto estatal como paraestatal, de la cual la forma más brutal existente va a ser la AAA, que se estima que entre noviembre del 73 y marzo del 76, que actuó, asesinó entre 1.500 y 2.000 luchadores obreros y populares. Entonces, esa represión violentísima que acompañaba el pacto social va a implicar, por ejemplo, atacar al sindicalismo combativo. Digo, tanto Tosco como Salamanca, que son los nombraba recién, van a ser amenazados de muerte por la AAA y van a vivir todo el último periodo de su vida en la clandestinidad porque no podían aparecer públicamente porque iban a ser asesinados, ¿no es cierto? Como hubo un montón de asesinados de la propia izquierda peronista, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ese proceso se va a continuar hasta la llegada, hasta el momento en el cual tiene lugar en junio y julio de 1975 una huelga general contra el gobierno del peronismo. Esa huelga general se desata en junio del 75 contra lo que se conoció como el Rodrigazo. A la huelga general también se le va a llamar Rodrigazo,
pero en la historia se pasó a conocer el Rodrigazo como un golpe de un shock hiperinflacionario que dio el gobierno de Isabel Perón, Celestino Rodrigo era su ministro de Economía, contra la clase trabajadora. No sé si se acuerdan que ahora cuando fue la devaluación de Caputo en diciembre, hubo gente que lo comparó con el Rodrigazo en el sentido de un shock devaluatorio, ¿cierto? Entonces, ese shock directamente desata una movilización de masas y desata una huelga general que va a empezar en Córdoba con un proceso de movilización huelguística, va a durar un mes y va a llevar adelante el primer paro general de la historia contra un gobierno peronista, que va a tener lugar el 7 y el 8 de julio de 1975. La crónica de esos días, y la crónica posterior, bueno, Grace nos puede contar después, ella estaba en ese momento. ¿Cómo se llama? La crónica posterior cuenta directamente de ese día no voló una mosca. Vos prendías la radio y directamente había música funcional. El país estaba completamente paralizado. Entonces, la clase obrera está dando un golpe terrible directamente al peronismo. Antes de que se diera este paro general, se habían desarrollado organismos profundamente combativos en el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto?, que habían sido las coordinadoras interfabriles. Espacios de autoorganización democrática que nucleaban a representantes y delegados de distintos sectores del movimiento obrero que actuaban coordinadamente para enfrentar el Plan Rodrigo. Esas coordinadoras, para representar a 120.000 trabajadores más o menos, si no me equivoco, no, en realidad está mal el número. Bueno, después fíjense en Insurgencia Obrera y están los números finos, ¿cierto? Pero representa a cientos de miles de trabajadores, ¿cierto? Las coordinadoras interfabriles habían estado movilizando hasta antes del paro general y cuando la situación para la burocracia sindical se volvió insalvable, de que sabían que lo podía superar la propia movilización, llamaron un paro general. Yo doy un ejemplo que a mí siempre me pareció muy ilustrativo de esto. Yo digo esto de que los podía movilizar, los podía superar la movilización. Hace algunos años yo hice la investigación en Córdoba para Insurgencia Obrera de cómo fue este proceso en Córdoba. Entonces hay una cosa que es muy divertida, que uno, por ejemplo, va hojeando los diarios, entonces ve y hay una página que dice acá, movilización de los trabajadores metalúrgicos. Pasa a la página y hay una solicitada de la UOM que dice, la UOM no convocó esta movilización. A la otra página, movilización de los trabajadores ceramistas. Pasa a la página, la conducción del sindicato ceramista. Nosotros no convocamos esta movilización. O sea, la distancia que había entre el arriba burocrático y el abajo que se movilizaba democráticamente era enorme. ¿No es cierto? Desde ese punto de vista, para el peronismo y para la burocracia sindical era un problema enorme la movilización que se estaba dando. Es precisamente por eso que la burocracia llama al paro nacional del 7 y el 8 de julio, derrotan el plan Rodrigo, Rodrigo renuncia a López Rega directamente, y el gobierno de Isabel queda muy débil, pero queda en una negociación con la burocracia sindical, con la cual se va a sostener hasta el golpe de marzo del 76. ¿Cuál es digo dos cosas más y con esto cierro? La clase trabajadora había derrotado políticamente al gobierno de Isabel, pero no lo había tirado. Al no tirarlo, el gobierno se pudo rearmar. Y sobre todo, la que se pudo rearmar fue la propia clase dominante, la burguesía, que empezó a preparar el golpe de marzo del 76. Los centros clandestinos de detención, el golpe de genocida se empezó a preparar después de la jornada de junio y julio. Cuando la clase dominante vio que el peronismo no podía ser un factor político para contener el ascenso revolucionario, apostó con toda la salida represiva. Eso es lo que ocurre desde marzo del 76 con el intento de aniquilación de la generación obrera. Pero digo, y con esto ahora sí cierro, digo, por qué es importante pensar, digo, esta conclusión, ¿por qué es muy importante este aspecto? Porque el problema que es que la clase dominante tuvo su propia dirección para encontrarle una salida a una crisis política que había, y la clase trabajadora no tenía su propia dirección para hacerlo. La dirección política mayoritaria de la clase trabajadora era el peronismo. La clase trabajadora, a pesar de que había dado enormes combates en el periodo previo, que habían surgido fenómenos como el clasismo, que había hecho levantamientos populares, no había construido un partido político que tuviera una perspectiva revolucionaria que pudiera actuar como su dirección en los momentos en los cuales la salida a la crisis nacional se planteaba en términos tan dramáticos y tan ásperos como como lo que fue junio y julio del 75. La clase dominante dijo, el peronismo no va más, vamos con Videla. La clase obrera no tuvo una dirección política que pudiera decir, el peronismo no va más, hay que derribarlo políticamente con la movilización y empezar a abrir una nueva etapa en la Argentina que abre el camino a una revolución social que, por ejemplo, pueda llevar a un gobierno de los trabajadores y el pueblo. Exactamente, entonces, yo digo, ¿por qué esta conclusión es muy importante? Y con esto vuelvo al inicio. Porque digo, nosotros hoy vivimos una crisis política muy grande por un ajuste que está llevando adelante la derecha, y si uno ve la oposición política existente en la Argentina, está dividido entre los que son absolutamente colaboracionistas, medianamente colaboracionistas, y un gran sector directamente
que tiene un discurso confrontativo, pero después eso en los hechos no combate directamente. Digo, lo vimos en la ley Bases, con dirigencias sindicales que llegaron hasta 4 cuadras antes de Plaza del Congreso y nunca llegaron a Plaza del Congreso. Lo vemos en la CGT directamente, que se borró en la ley Bases, en el veto de las jubilaciones. Digo, lo vemos también políticamente en el peronismo, en el sector del peronismo, que se sientan a negociar con Milei. No sé si, por ejemplo, no sé si alguno de los 87 héroes, como lo dijo Milei, va a estar hoy o no en la Quinta de Olivos, en el asado ese que van a hacer, con el que Milei va a celebrar el veto a la módica sube de jubilaciones. Digo, hay en la Argentina una fragmentación política muy grande, hay una fragmentación tanto del campo, ¿cómo se llama? Del campo oficialista, porque digo, de hecho hay una interna también muy grande dentro de la propia La Libertad Avanza, y hay una fragmentación política muy grande de la oposición, lo que nosotros llamaríamos oposición patronal, porque defiende un programa de gestión del capitalismo con distintas variantes. Digo, para nosotros, digo, es muy importante pensar a los 70 para pensar la necesidad de construir hoy un partido político que tenga una perspectiva revolucionaria que pueda empezar a prepararse para los momentos convulsivos. Hoy en la Argentina no se puede, como se llama, construir un gran partido de la clase trabajadora que represente a decenas de miles o a cientos de miles de obreros, de estudiantes y demás. Tienen que estar creadas las condiciones políticas y sociales, tiene que haber movilización revolucionaria, tiene que haber cordobazos, tiene que haber levantamientos populares, tiene que haber una insurgencia que todavía no existe. Sin embargo, existe una enorme disconformidad política. Existe al mismo tiempo una enorme proyección y un enorme peso político de la propia izquierda que se reclama obrera y socialista, trotskista, ¿no es cierto?, que tiene referentes muy importantes como Miriam Bregman, Ale Vilca, Nico del Caño, Cristian Castillo, bueno, Nati, las Natis, ¿no es cierto?, acá en La Matanza, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, digo, tiene una proyección política muy importante que para nosotros es fundamental utilizar y aprovechar para pensar la perspectiva de la construcción de un partido que tenga la fuerza real suficiente para en los momentos en los cuales la historia se dirime en las calles pueda actuar. O sea, que un partido, por ejemplo, tenga miles de estudiantes que sean militantes en las universidades, en los colegios secundarios, para el día que haya que intervenir activamente en las calles, pueda movilizar a decenas de miles. Un partido que dirija comisiones internas, cuerpos de delegados, que tenga la capacidad de efectivamente, si hay que poder paralizar la producción en determinadas ramas para golpear políticamente a la clase dominante. Que pueda actuar como un cerebro colectivo que piense globalmente cómo responder a los ataques capitalistas, acá ¿cómo se llama?, en Córdoba a nivel nacional y en última instancia a nivel internacional. Digamos, yo hace un ratito decía, nosotros somos socialistas, para nosotros el socialismo es un sistema mundial. No puede existir el socialismo en la Argentina. En la Argentina se puede conquistar un gobierno de los trabajadores y el pueblo que sea un primer paso para una sociedad socialista, que solamente puede surgir si se planifica la economía de manera democrática a nivel global entre todos los países del mundo, en un mundo que está terriblemente globalizado por más crisis que tenga la globalización. Desde ese punto de vista, y con esto sí, efectivamente cierro, digo, los 70 son la conclusión de lo que faltó. Sobró combatividad, sobró una enorme predisposición a la lucha por parte de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Faltó una herramienta política, y el movimiento estudiantil, perdón. Y el movimiento estudiantil tuvo un gran papel. Faltó una herramienta política capaz de unificar toda esa fuerza y conducirla a una victoria, ¿cierto? Y conducirla a la posibilidad de triunfar. Entonces, el problema que tenemos nosotros, digo, que nos atañe hoy, es cómo construir esa herramienta ahora para prepararnos para los momentos en los cuales los combates se hagan así de agudos como los 70 y tengamos la responsabilidad de pensar cómo dirigir esos combates para que puedan triunfar. Bueno, perdón hablar. Hace falta que le detalle todo lo que significa ya la sola crueldad que hay en el país, la decadencia que tiene un país rico, produce 400 millones de alimentos y los pibes te mueren de hambre. Entonces, bueno, en eso no quiero dedicarme a plantearle eso. Esa generación nuestra, teníamos una epocalidad internacional también. Nos llegaban los aires del Mayo francés, nos llegó de Cuba del 59 también, que ahí mostró que el socialismo no era una cosa imposible de alcanzar, ¿está bien? Más allá de que nosotros somos trotskistas, somos un poco críticos de la forma en que se tomó el poder político, ¿no es cierto? Pero eso no vale la pena que lo tomemos. Yo quería mostrar que en ese momento se hizo una revolución en una isla así chiquita, debajo del país más poderoso del mundo, que había salido de la Segunda Guerra como airoso diciendo el imperialismo democrático, lo más grande que había, y bueno, la islita le sacó todas las multinacionales que tenía dentro de Cuba
expropió todo y hizo un país socialista, digamos, o un Estado obrero, como le llamamos nosotros, bastante burocrático. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a tener una nueva oportunidad, entonces analicemos bien, tomando en cuenta todos los elementos que planteó Eduardo. Yo lo que le quería apretar, la bronca que me daba en esa época era que cada vez que queríamos hablar, los troscos estaban los montos, estaba el ERP, estaba la FARC. Bueno, los maoístas ni hablar. El Partido Comunista, que en ese momento se le ocurrió que contra la guerrilla quería hacer el socialismo nacional. Y la verdad era un problema enorme, el quilombo de estrategias, perdonen la palabra, ¿no? De estrategias que se cruzaban ahí, y nosotros éramos pequeños grupos todavía. ¿Por qué? Porque tenían mucho más espacio los partidos guerrilleros, porque Cuba le daba ese espacio político, ¿está bien? No, inclusive los movimientos guerrilleros que habían surgido en los 50 ya, porque a la salida de la guerra hubo revoluciones muy importantes en Europa, pero el imperialismo se entretuvo ahí, dijo, no, acá no me tocan nada, váyanse a los alrededores, a los países subdesarrollados, que eran países más campesinos y que tuvieron levantamientos contra los imperialismos y todo eso. Tuvo la Revolución China, Vietnam, todo eso ustedes ya conocen, y no quiero meterme en ese detalle. Entonces había un problema de política, un problema de estrategia política. Nosotros nos derrotaron porque entre el socialismo nacional pacífico que quería el Partido Comunista, la guerrilla que quería el socialismo, por ejemplo, los montoneros creían que Perón venía para hacer el socialismo nacional y le hizo la AAA. Qué sé yo, bueno, pero ellos creían, no, ojo, no lo tomemos a mal, porque esa gente nos venía el aire también de la liberación nacional y del socialismo que querían muchos sectores en el mundo. Las juventudes francesas del 68 la apresaron porque estaban apoyando la lucha de los vietnamitas contra el imperialismo norteamericano. Esos aires eran buenos, esas contradicciones estaban ahí, ese lío estaba ahí. La gente que quería el socialismo, que quería cambiar digamos, este sistema social, y se encontraba con que, bueno, tenía todas esas estrategias que no llevaban a donde tenían que llevar. Inclusive el clasismo que habla Eduardo, que nosotros más lo llamamos como un clasismo revolucionario, ¿no es cierto?, un sindicalismo revolucionario, pero estaba flojo de papeles, porque es verdad que hablaban del socialismo y todo, pero se negaban a ser un partido político, anticapitalista y socialista, para tomar el poder político, para con esa estrategia de derrotar a la burguesía y hacerse del poder político, por esa vía, no esperando a Perón. Porque vino Perón, hizo la AAA y después Isabel Perón convocó al golpe. Por eso también nos derrotaron, está bien, nos faltó el instrumento político, porque le digo una cosa, las revoluciones para nosotros los trotskistas las hacen las masas, pero la insurrección como arte la hacen los partidos políticos, sacando todas las conclusiones previas, históricas, las que estamos viviendo, y pensando en el futuro cómo se llevan. Pero no quiero hacer una clase de nada. Yo digo, me quiero vengar. Ojalá que el tiempo de vida que me quede me sirva. Nosotros nos estamos preparando en el partido para esos momentos insurreccionales. Hoy nosotros en el país somos la izquierda más conocida, y nuestra corriente internacional se está construyendo en Estados Unidos, se está construyendo en Alemania, se está construyendo en Italia. Entren a nuestro periódico, busquen, tienen no sé en cuántos países, en cuántos idiomas estamos traduciendo nosotros la política de nuestros compañeros. Ahora tenemos un espacio enorme, nosotros somos la izquierda. Hoy en Argentina somos la izquierda, nos falta mucho, no quiero fanfarronear. Le digo el espacio que nos dejan el resto de los competidores, ¿está bien? Estoy hablando de eso, no estoy diciendo que ya tenemos, nosotros somos nacionalmente, dirigimos todo, ni mucho menos, pero digo, tenemos una oportunidad muy grande. Por eso todas las enseñanzas que nos está dejando Eduardo en el libro, que le digo que lo compren, lo lean, que le saquen el jugo, nos ayuda un montón para prepararnos en las mejores condiciones, superando, usando las cosas buenas que tuvo, las enseñanzas que hay, y también agregando nuestra propia realidad, ¿no? O sea que si me venga, yo voy a estar feliz de la vida, porque me la dejo. La intervención de Gris es muy importante porque en última instancia es el problema de la estrategia de la izquierda. O sea, por la pregunta que hacían los compañeros recién, digo, o sea, lo que tenía peso era una estrategia de guerrilla que había surgido de los procesos revolucionarios que se
se dieron en ese periodo con las características que se dieron. En China en 1949, en Cuba en 1959, la derrota, exactamente, la lucha revolucionaria del pueblo vietnamita en contra del imperialismo primero francés y después norteamericano. Entonces digo, esos eran los métodos de lucha que se habían generalizado y que en última instancia se habían demostrado exitosos, digo, porque efectivamente se había conquistado el poder. Es un largo debate, efectivamente, el balance de esas revoluciones. Un poco lo dijo Grace, desde nuestra perspectiva, el mayor límite que tiene la existencia de partidos de ejércitos es que no permite el desarrollo democrático de la autoorganización del movimiento de masas. Entonces, ni en Cuba ni en China existieron organizaciones de tipo soviética, es decir, lo que fueron la forma organizativa que tuvieron las revoluciones de 1917 y que es la dinámica general que toma muchos procesos revolucionarios a lo largo, que tomaron muchos procesos revolucionarios a lo largo del siglo XX, que es la existencia de organismos que podemos llamar coordinadoras, asambleas, cordones, pero que expresan la autoorganización del movimiento de masas, su organización democrática en el lugar de trabajo, en las barriadas, en el lugar de estudio y la existencia de una dinámica de lucha de clases que se alimenta a partir de eso. Para decir el ejemplo que decíamos recién, como los clasistas, la lucha tiene como organismo central la asamblea. Entonces, y la asamblea expresa la voluntad democrática del movimiento obrero en lucha, ¿no es cierto? O de cualquier sector, digamos, ¿no es cierto? Digo, o sea, autoorganización puede haber de distintos sectores. Entonces, desde ese punto de vista, digo, el problema de las estrategias es muy importante porque en última instancia lleva a una discusión que tiene que ver con cómo se puede o no desarrollar la revolución posteriormente. Acá me voy a ir un poco de tema, ¿no es cierto?, del cordobazo. Digo, la perspectiva que plantea León Trotsky en la Revolución Permanente, que se basa en el balance de la Revolución Rusa en 1917 y en el balance de la Revolución China en 1927, tiene que ver con que la organización soviética, la organización democrática del movimiento de masas, es lo que permite empezar a edificar el socialismo de una manera democrática. El socialismo es la organización democrática de la sociedad por parte de los productores, de la clase trabajadora. Si no hay organización democrática, si no hay soviet o alguna otra forma similar, lo que se imponen son formas directivas burocráticas desde arriba. Y toda burocracia, por definición, va liquidando la democracia. Y en eso directamente no puede haber una construcción socialista. El socialismo es una construcción consciente, con la participación activa de la población, con la decisión consciente sobre todos los aspectos de la vida política, económica, cultural, es decir, con millones de personas pensando en común y debatiendo en común a dónde va el mundo, a dónde va el país. Desde ese punto de vista, digamos, nosotros, si ustedes ven la izquierda diario, arriba nosotros pusimos un eslogan que es socialismo desde abajo, ¿no es cierto? Que socialismo desde abajo es una forma de plantear la organización democrática, la construcción democrática de una sociedad socialista. Quiere decir directamente que no es un socialismo impuesto desde arriba por un Estado totalitario, con directivos y dirigentes que agarran directamente y dicen esto es como se va a producir, sino que nace desde abajo, que se construye desde abajo. Entonces digo, esto es muy importante y al mismo tiempo es muy importante porque la dinámica de la revolución tiene que tener un carácter internacional. No hay revolución nacional. Por eso decía hace un rato, no hay socialismo en un solo país. En última instancia tampoco hay revolución nacional que pueda triunfar. O las revoluciones socialistas se expanden a nivel internacional, más hoy, en un mundo que está profundamente interconectado, no hay posibilidades de que ningún país triunfe una transición socialista. Pero el mundo está profundamente interconectado, entonces, digo, hay una ligación muy profunda entre la posibilidad de que las masas se organicen democráticamente, que construyan conscientemente el socialismo y que tengan una perspectiva de luchar a nivel internacional por una revolución socialista, a nivel internacional, que es el camino para abrir el comunismo. Entonces digo, es un aspecto muy importante y ahora vuelvo a los 70, digo, porque en última instancia esa es la estrategia que tuvo poco peso en los 70, directamente, si uno lo mira más globalmente. Por la pregunta que hacía el compañero del PST, acerca del PST Nahuel Moreno, digo, el problema que tuvo el PST es que fue inconsecuente desde el punto de vista de la lucha estratégica, directamente. Por ejemplo, digo, el problema de la guerrilla que recién planteaba Grace, el PST, o sea, el PST empezó a llamarse PST en 1973, ¿no es cierto? A principios de 1973. Antes de eso se llamó PRT La Verdad, ¿no es cierto? En el medio, entre 1965 y 1968, estuvo fusionado con el grupo del cual surgió el PRT El Combatiente de Santucho. De hecho, ¿no es cierto?, se fusionan en 1965, el grupo de Santucho se había fundado en el 61 en Santiago del Estero, ¿no es cierto?, y se fusionan y entre 1965 y 1968 tienen un grupo común. El grupo de Santucho ya reivindicaba el accionar guerrillero como estrategia política, no reivindicaba la lucha de la clase trabajadora, reivindicaba la lucha del pueblo en general. Incluso tenía una concepción que después le iban a desarrollar de que lo más atrasado desde el punto de vista social
lo más explotado, perdón, me corrijo, lo más explotado era lo más revolucionario en sí mismo. Entonces, los explotados del norte, tucumano, chaqueño, los trabajadores, los ingenios, los que peor la pasaban, eran el sujeto revolucionario. Desde nuestro punto de vista, esos sectores son profundamente revolucionarios, pero el poder social para reorganizar la sociedad desde un punto de vista, en una etapa socialista, desde un punto de vista más global de fuerza, está en las grandes concentraciones obreras que dirigen el conjunto de la economía nacional. Exactamente. Eso en parte es lo que demostró la historia de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa triunfó porque la clase obrera, que era una minoría absoluta en Rusia, directamente era la que pudo tomar el poder efectivamente, mientras 150 millones de campesinos dispersos por toda Rusia eran impotentes socialmente. Entonces digo, volviendo a los 70, la concepción de Santucho y del FRIP era esa, y el PS y la corriente Moreno convivió durante 3 años con esa concepción. Previamente, damos un... La combatió, Nahuel Moreno combatió, y justamente por eso se termina dividiendo entre el combatiente y la... Sí, la combatió en el último periodo, la combatió en el último periodo después de haberla compartido. Conviven 3 años. Es un proyecto donde conviven 3 años. Se fusionan, ¿cómo se llama? Sobre la base de acuerdos ultragenerales. Los tipos hicieron un partido común. Hicieron un comité central. Peleó justamente porque vos estás diciendo, tenía acuerdo total con lo que vos estás diciendo. Ah. Él discutió contra ese sector que después también fue el combatiente, diciendo no, nuestra clase es la que va a hacer la revolución. Disculpame, ¿tu nombre cómo es? Mi nombre es Malena, yo milito en el PSTU. Estamos morenistas. Sí, lo sé. Sí, Malena, pero el problema que es que se fusionaron previamente. Construyeron un partido previo. Digo, no es que el morenismo aceptó hacer un partido en común con una corriente que reivindicaba la guerrilla, estratégicamente. Y de hecho el morenismo tuvo previamente una orientación semi-guerrillera hasta antes del 63-64, porque de hecho surge una fracción, que es la fracción de Bengoechea, que va directamente, ¿no es cierto?, a Cuba, vuelve y empiezan a armar, no me acuerdo ahora el nombre del grupo directamente, pero eran dirigentes que vinieron a Cuba como parte de una discusión interna que tenía el propio grupo de Moreno, que en ese momento se llamaba Palabra Obrera. Hay un libro de un docente de Avellaneda, no me acuerdo ahora el nombre, subí la historia el otro día, que cuenta la historia del Vasco Bengoechea, y ahí cuenta efectivamente cómo el morenismo tenía una relación desde el punto de vista estratégico bastante lábil, no sé, poco clara, con la estrategia de la guerrilla. Entonces durante mucho tiempo la tuvo políticamente, y después de eso surgió una fracción interna, que es la fracción de Bengoechea. Bengoechea tiene una muerte trágica porque el tipo estaba armando todo para armar la guerrilla en Tucumán, y le explotan las bombas en el departamento, ¿no es cierto?, y terminan muriendo. Pero ¿no es cierto?, había una corriente dentro del morenismo que tenía esa relación, y cuando se fusionan con el FRIP, no es que está claramente de entrada la delimitación estratégica. Yo porque digo, voy a una cosa de partido, lo que plantea Malena es importante porque digo, o sea, ¿por qué es importante la estrategia? Digamos, ¿no es cierto? Desde nuestro punto de vista, por lo menos desde el punto de vista de la tradición del PTS. Porque en última instancia delimita el tipo de organización que se puede construir y que no se puede construir. O sea, hagamos un ejemplo completamente contrafáctico, ¿no es cierto? Si el PTS, con sus concepciones actuales, hubiera existido en ese momento, no se hubiera fusionado con el grupo de Santucho. Hubiera pensado herramientas políticas para trabajar en común. Hubiera pensado distintas políticas para intervenir en común en la lucha de clases mientras discutía estratégicamente. Sí, pero eso habla peor de la internacional. Claro, en ese caso... Pero Moreno después sacó, no sé si vos conocés, si querés yo te lo puedo mandar, hizo un escrito, se delimitó, después hizo una crítica. Él escribió una crítica cuando se separó. Él escribe el partido y la revolución, justamente. Él escribe el partido y la revolución. Sí, el morenismo hace una revisión correcta en el 68. El problema que es que el morenismo hace una revisión correcta en el 68. Digo, pero yo digo, ¿tú sabes por qué te lo planteo, Mariano? Porque desde el punto de vista de la organización es muy importante si vos te fusionás o no te fusionás. Porque el problema que hay es que de la fusión el morenismo salió derrotado. Entonces, por ejemplo, toda la regional Córdoba de Moreno directamente se terminó con el PRT. Directamente. Y eso no es un problema menor, digo, porque digo, en el momento que estalló el Cordobazo, el partido del cual nosotros venimos, que es el partido de Nahuel Moreno, tenía 3 militantes en Córdoba. O sea, digo, no tenía nada, y estalló el Cordobazo. Entonces, la construcción política que había tenido el morenismo lo debilitó. Como la construcción política que había tenido previamente en la época de la resistencia peronista también lo debilitó directamente, porque habían tenido una lógica política de entrar y participar en el movimiento peronista bajo una concepción movimentista que no se delimitaba claramente la dirección política del peronismo. El periódico Palabra Obrera,
¿no es cierto? Esto también por la pregunta que había hecho el compañero León, era tu nombre, ¿no? Por la pregunta que había hecho León, ¿no es cierto? El problema del morenismo es que ya en el 55-57 había tenido una estrategia política de construcción dentro del peronismo, haciendo lo que se llamó entrismo al peronismo. Palabra Obrera, que organizó, que fue el periódico de la organización que en ese momento dirigía Moreno junto con Ernesto González, tenía un lema que era bajo la disciplina del general Perón, directamente. Entonces, eran muy combativos desde el punto de vista político y organizaron una fracción enorme de vanguardia directamente, pero enorme, digo, llegaron a dirigir frigoríficos, llegaron a dirigir seccionales metalúrgicas y todo eso, de una fuerza enorme, pero sin embargo esos compañeros y compañeras obreras no eran compañeros que tuvieron una perspectiva clasista, independencia política o, si querés, cercana al trotskismo. De hecho, eran todos peronistas. Por eso en un determinado momento, cuando el peronismo se vuelve a rearmar políticamente, el morenismo se queda solo. Eso está también en este libro, que no me acuerdo el nombre, después lo busco y se los mando. Pero cuenta ahí directamente porque es terrible la situación, porque de golpe y porrazo parecía que Palabra Obrera dirigía cientos de obreros, y cuando hay una derrota y el peronismo se empieza a rearmar a la distancia, que se empiezan a rearmar en el 57-58 con el programa de Huerta Grande, todos esos obreros que estaban con Palabra Obrera se van con el peronismo. Entonces la experiencia morenista, que parecía que avanzaba profundamente, en realidad se terminó debilitando muchísimo. Terminó construyendo una corriente peronista, ¿cómo se llama? Combativa, ¿no es cierto? Que después eso termina siendo traicionada, porque en el 59 hay una derrota, que es la del frigorífico Lisandro de la Torre, entonces a toda la vanguardia obrera la derrotan. Entonces digo, nosotros la principal crítica, porque yo digo, para mí el problema que hay que separar mucho, esta es una discusión muy importante sobre el problema de la izquierda. Nosotros reivindicamos muchísimo el heroísmo y la abnegación de los compañeros que militaron en los 70, por más que tengamos 60 y 70, por más que tengamos diferencias enormes. Nosotros venimos de la corriente peronista y hicimos un proceso de ruptura estratégica en el 94-95, se finalizó en el 94-95, finalizó, se desarrolló más ampliamente en el 94-95, ¿cierto? Pero después, nosotros, o sea, obviamente con corrientes, como el peronismo montonero, que decía Gregorio recién, el PRD, nuestras diferencias son aún mayores desde el punto de vista estratégico. Nosotros reivindicamos enorme militancia y su enorme entrega. El problema aquí es que creemos que estratégicamente no estuvieron a la altura de construir organizaciones que se prepararan todo el tiempo con una perspectiva estratégica para el momento del ascenso revolucionario. Incluso si revisan, nosotros hemos escrito mucho de debate con el morenismo, sobre los 50, sobre los 70, sobre también todo el periodo previo a los 70, todo el periodo previo al golpe, ¿cierto? Hay un libro que es Insurgencia Obrera, no sé si acá tiene el libro, si no, fíjense en esa mesa, ¿no es cierto? Pero si tenemos Insurgencia Obrera, nosotros ahí hemos establecido un balance más profundo directamente del morenismo. Entonces, yo digo porque en última instancia es casi tema para una charla muchísimo más larga, ¿no es cierto? Porque el compañero preguntó el problema de por qué el morenismo no lo pudo hacer. Una parte es porque era una corriente muy débil. Fíjate, una parte de su debilidad, desde nuestro punto de vista, y eso es un debate que obviamente se puede hacer en cualquier momento, exactamente tiene que ver con los errores políticos estratégicos que nuestro modo de ver tuvo en el periodo previo. Y otra parte es que tenía muchísimo peso las otras corrientes. O sea, y hay un problema ahí que en última instancia, a mí me parece muy bueno lo que dice Grace, de que ahora nos podemos vengar. Porque si uno lo piensa históricamente, eso se puede vengar, yo no había nacido, ¿cierto? Sí, justo al final, ¿no es cierto? Entonces, si uno lo piensa históricamente, el peso que tenía la corriente mayoritaria del movimiento obrero, que era el peronismo, era abrumador. Perón era el símbolo de enormes conquistas para la clase trabajadora. Por eso el problema de que quería hacer la patria socialista con Perón, eso tiene razón Grace. Es terriblemente trágico, porque Perón le respondió con la AAA a gente que luchaba por la liberación nacional, y en última instancia podía tener esa idea, porque Perón a la distancia hacía discursos combativos, ¿no es cierto? De hecho, Perón ¿cómo se llama? Había reconocido a Galimberti como el dirigente de la juventud, ¿no es cierto? Reivindicaba al Che Guevara, hablaba de socialismo nacional, no condenaba las acciones de las organizaciones guerrilleras contra empresarios. Entonces, uno podía hacerse la imagen de que Perón era de izquierda, ¿no es cierto? Entonces, y eso para un sector enorme de la juventud era esa imagen real. Por eso es tan trágico el retorno de Perón a la Argentina. Por eso la masacre de Seiza, la AAA y todo eso son terribles. Si ustedes hablan con militantes de los 70 de ese momento del peronismo, fue una cosa que fue descorazonadora. O sea, una desmoralización total. Vuelve este tipo y nosotros pensamos que íbamos para un lado y estamos yendo para el otro y nos están matando. Entonces, desde ese punto de vista, ahora, esa enorme fuerza que tenía Perón se arrastraba desde la historia y en última instancia es un elemento muy importante de por qué el peronismo siguió siendo la corriente predominante en el movimiento obrero y en el movimiento estudiantil hasta el momento del golpe. Esa situación no tiene nada que ver con lo que pasa hoy.
Hoy el peronismo es un movimiento profundamente en crisis. Digo, su última está en crisis por su pasado y está en crisis por su presente. Por su pasado porque su última experiencia política, donde estuvo en un cargo muy importante, su figura más importante en las últimas décadas, que es Cristina Fernández de Kirchner, es una calamidad desde el punto de vista de las condiciones de vida de las masas. ¿No es cierto? Digo, el peronismo Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Es el peronismo de la inflación, el peronismo del trabajo precario, el peronismo de la crisis, como es cierto, de la pobreza, como del FMI, exactamente, digo, exactamente, no tiene nada de liberación nacional y en última instancia tampoco tiene algo, porque pongámosle que la épica fuera de derecha, pero nadie recuerda el kirchnerismo, todo el mundo se acuerda del gobierno de Alberto Fernández como el que prometió carne y asado y te dejó la heladera vacía. Entonces, desde ese punto de vista no tiene nada que ver con el peronismo de los 70, ¿cierto? Entonces, hay un texto que... Bueno, no importa. Bueno, no importa. Iba a decir un texto que no tiene sentido, es un rollo al pedo. Solo que digo, entonces, eso era por un lado directamente el peronismo actual. Y está en crisis por su presente, que es lo que decían recién los compañeros. Digo, es un movimiento que no enfrenta a la derecha. Es un movimiento que está dividido, fragmentado, con gente que se saca los ojos. Cada 2 minutos aparece una declaración de un dirigente peronista contra otro dirigente peronista. ¿No es cierto? Y al mismo tiempo no combate seriamente. Entonces, para los compañeros y las compañeras que quieren pelear, ¿qué es el peronismo hoy? No se sabe. Por eso es muy importante directamente para nosotros aprovechar la oportunidad política, para quienes tenemos ideas socialistas, anticapitalistas, revolucionarias. No es menor que exista esta ventana de oportunidad para empezar a avanzar en ese terreno. Si no lo hacemos, estamos cometiendo un error político muy grande, digamos. No es un problema de... no es un problema de si lo hago o no lo hago, no tiene importancia. León Trotsky plantea, yo eso lo puse en el libro, en un texto que se llama Clase, Partido y Dirección, que es un texto escrito en 1939, cuando la Revolución Española está siendo derrotada, ¿no es cierto? El tipo dice, un partido revolucionario no se puede construir en el momento de la revolución. Un partido revolucionario tiene que estar construido previamente, tiene que tener dirigentes y cuadros y militantes que se hayan probado en la lucha de clases, que sepan resistir a la represión, que hayan experimentado, que hayan sabido sortear las trampas del Frente Popular, que para traducirlo sería la conciliación de clases, lo llamamos conciliación de clases. Entonces digo, ese partido es el que tenemos que construir ahora. No construirlo en este momento es un crimen, porque la necesidad lo va a plantear más tarde más temprano que tarde. Yo opino, digo, que hay que salir del espejismo ridículo que crea Milei y los imbéciles descerebrados que tiene de troll de miles de troles, ¿cómo se llama?, en las redes sociales, que te quieren presentar un Milei todopoderoso. Milei es un gobierno debilísimo, directamente. Por eso ahora están haciendo un asado con radicales. Es una cosa ridícula, directamente. Se compraron 5 radicales que estaban de promoción directamente. Y en serio, tu gobierno depende de 5 radicales. ¿Qué es eso? Bueno, esa debilidad en algún momento se va a transformar en bronca. Y esa bronca se va a transformar en lucha de clases. Y cuando se transforma en lucha de clases, el problema es si nosotros tenemos una herramienta política para luchar con fuerza, para triunfar, o no la tenemos. Eso no se puede, eso hay que construirlo ahora. Bueno. Suficiente ilustración. Yo simplemente quiero terminar invitando a todos los presentes a sumarse a la militancia revolucionaria en el PTS y a la militancia en la Universidad de La Matanza en nuestra agrupación en Clave Roja y Pan y Rosas. Y les agradezco mucho por venir, y vamos a seguir haciendo este tipo de cosas para debatir ideas, estrategia, la historia de la clase obrera y el movimiento estudiantil, que en esta universidad está bastante ausente, además incluso en los planes de estudio, en las clases, en las aulas. Así que es nuestra tarea también militante traer estos debates y estas grandes experiencias de la historia que nos sirven mucho, como todo lo que estuvimos discutiendo acá, para las tareas del presente y para el futuro, que seguramente será revolucionario. Así que eso.